Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la relatividad general para continuar con este curso de física moderna. ¿Qué vamos a hablar con respecto a la relatividad general? Hasta el momento se ha evitado lo que sería trabajar más a fondo con la masa. ¿Por qué yo digo que la masa? Porque con respecto a aquella variable se poseen dos propiedades que son disímiles. La primera es una atracción gravitacional hacia otras masas, aquella que determina cuánto peso tiene un cuerpo en un campo gravitacional. Y luego nosotros tenemos la masa inercial, ¿cierto? Una propiedad inercial, que representa una resistencia a la aceleración, aquella que mide qué tan difícil es cambiar el movimiento de un cuerpo. Bueno, para aquello vamos a designar en dos subíndices, sub g y sub i. Sub g para el gravitacional, sub i para el inercial. ¿Listo? Y acá voy a escribir las dos propiedades de manera matemática, la propiedad gravitacional y la propiedad inercial. ¿Qué vamos a tener nosotros? Cuando trabajamos la propiedad gravitacional antes en mecánica con Newton, nosotros teníamos que la fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional multiplicando el producto de ambas masas sobre una distancia de separación al cuadrado. ¿Qué sucede con la inercial? La suma de las fuerzas es igual a la masa inercial multiplicando la aceleración. Claro, el valor de la constante gravitacional G, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para hacer numéricamente iguales las magnitudes de m sub g y m sub i, la masa gravitacional y la masa inercial. Tiene que haber una proporcionalidad estricta entre aquellas dos variables, ¿cierto? Entonces acá aparece que la masa gravitacional y la masa inercial podrían en efecto ser exactamente proporcionales. Listo. Pero, ¿qué sucede con ello? Parece entonces que implican dos conceptos totalmente diferentes. Una fuerza de atracción gravitacional mutua entre dos masas y la resistencia de una masa simple a ser acelerada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió posteriormente? Esta pregunta fue resuelta en el año 1916 cuando fue publicada una teoría. Esa teoría se conoce como la teoría general de la relatividad o también conocida como la teoría de la gravitación, publicada por Albert Einstein, ¿cierto? Einstein notó que las dos masas, aquella gravitacional y la inercial, se cancelan cuando se igualan estas fórmulas, lo que sugiere que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de la masa. Ahora podemos ver una figura. En esta figura tenemos cuatro momentos. En estos cuatro momentos vamos a tener un observador, digamos que en una caja, en un ascensor, ¿sí? Tenemos un ascensor en cada uno de esos cuatro momentos. En el momento A, el observador está en reposo en un campo gravitacional uniforme, digamos G, dirigido hacia abajo. Listo, está en reposo, acá sobre un piso que es inmóvil. ¿Qué sucede con B? En el momento B tenemos un observador que está en una región donde la gravedad es ignorable, a pesar de que el sistema de referencia es acelerado por una fuerza F, externa F, que produce una aceleración G dirigida hacia arriba. Según Einstein, estos dos sistemas de referencia, en el momento A y en el momento B, o bueno, también conocidos como incisos, en los incisos A y B, son equivalentes en todas las formas. Ya ahorita lo voy a copiar. Pero entonces, ¿qué sucede en el momento C? En el sistema de referencia acelerado, ese que teníamos en el momento B, digamos que ese observador tiene una pistola, algo que genere un movimiento parabólico. Y no solamente una pistola, porque la velocidad no es aproximable a la velocidad de la luz. Así que digamos que tenemos una pistola de luz, que lanza un haz de luz o un rayo de luz. Y este parece desviarse hacia abajo debido a la aceleración del elevador. Se desvía hacia abajo. ¿Por qué será? Ya ahorita lo vamos a ver. Anteriormente yo había dicho que en los incisos A y B los sistemas de referencia son equivalentes, ¿verdad? Pero ¿qué sucede entonces con C y D? Por lo tanto también deberían ser equivalentes. Si nosotros estamos trabajando con un rayo de luz, ¿cierto? En donde se debería desviarse hacia abajo en un campo gravitacional. Ya no lo estamos acelerando, está en reposo, tal como en el momento A, pero el haz de luz
aún así debería desviarse hacia abajo. Por lo tanto, la gravedad y la aceleración son equivalentes, implicando que la gravedad puede interpretarse como un efecto de la aceleración del sistema de referencia, o mejor dicho, de la geometría del espacio-tiempo. En el momento A, la persona se encuentra en el piso de esta caja de este elevador debido a la fuerza gravitacional. Listo. En el momento B, la persona está en un elevador en el espacio vacío, acelerando hacia arriba con A siendo igual a G, ¿cierto? Aquellas dos aceleraciones. La persona se siente oprimida hacia el piso con la misma fuerza, la fuerza gravitacional, que en el anterior momento, el momento A. En cada caso, un objeto soltado por el observador experimenta una aceleración hacia abajo de magnitud G con respecto al piso, ¿cierto? En el momento A, la persona se encuentra en un sistema de referencia inercial en un campo gravitacional, mientras que en el B tenemos un sistema de referencia no inercial acelerado en un espacio sin gravedad. Entonces Einstein afirma que estas dos situaciones son completamente equivalentes, debido a que los dos sistemas de referencia en aceleración relativa no pueden distinguirse entre sí. El hecho extiende la idea de la equivalencia a unos sistemas de referencia que antes en la relatividad especial no podíamos admitir, pero acuérdense que esto ya es la relatividad general. Por lo tanto, ¿cuáles son esos sistemas de referencia? Se llaman acelerados translacionalmente entre sí, aquellos sistemas de referencia. Perfecto, entonces Einstein quiso llevar más lejos esta idea de los sistemas de referencia acelerados translacionalmente entre sí y propuso que ningún experimento, sea mecánico o de otro tipo, podía distinguir entre los dos casos. En el momento C, desde el punto de vista de un observador situado fuera del elevador a un sistema de referencia inercial normal, la luz viaja en línea recta, mientras que el piso del elevador o el elevador en sí, la caja en sí, se acelera hacia arriba. No obstante, según el observador que está dentro del elevador, esa trayectoria del pulso de luz se desvía hacia abajo a medida que el elevador y asimismo el observador se aceleran hacia arriba. En consecuencia, basado en la igualdad de los momentos A y B de la figura para todos los fenómenos, Einstein propuso lo siguiente: que un haz de luz, un rayo de luz, también debería desviarse hacia abajo o caer en un campo gravitacional, tal como lo muestra el esquema o la figura D, ¿cierto? Donde está en reposo, y este efecto ha sido comprobado en forma experimental, aunque aquella desviación es bastante pequeña. Por lo tanto, llegamos nosotros a los dos postulados de la relatividad general. ¿Cuáles serían? El primer postulado normalmente, comúnmente, cotidianamente, se llama principio de covarianza general, que dice que las leyes de la naturaleza tienen la misma forma para observadores situados en cualquier sistema de referencia, esté acelerado o no, sin importar cómo se muevan. En el postulado 2, ¿qué sucede? Dicen que en la vecindad de cualquier punto, un campo gravitacional es equivalente a un sistema de referencia acelerado en ausencia de efectos gravitacionales. Este postulado también se conoce como principio de equivalencia y es el corazón, es la esencia general de la relatividad misma, la relatividad general. Entonces, un efecto interesante predicho por aquella teoría general es que el tiempo también es alterado por la gravedad. Digamos que acá tenemos un reloj en presencia de un campo gravitacional. Listo. Si nosotros comparemos aquel reloj en presencia de un campo gravitacional comparado con otro ubicado muy lejos, donde el campo sea despreciable, ¿qué sucede con ese reloj comparado con el otro? Que el tiempo va a avanzar más lentamente que el otro que está ubicado donde aquel campo gravitacional es despreciable. En consecuencia, ¿qué sucede? Las frecuencias de la radiación emitidas por átomos en presencia de un campo gravitacional fuerte se van a correr hacia el rojo, es decir, van a provocar un redshift o corrimiento hacia el rojo, ¿cierto? Si se corren hacia el rojo significa que es hacia frecuencias más bajas, cuando se comparan con las mismas emisiones en presencia de un campo débil.
Se ha detectado este corrimiento, digamos, en las líneas espectrales emitidas por átomos en estrellas de bastante gran masa. Veamos que en el segundo postulado se sugiere que un campo gravitacional puede transformarse en cualquier punto si se elige un sistema de referencia acelerado idóneo. Digamos, uno en caída libre, ¿cierto? Donde nosotros dejamos un objeto caer por efectos de, exacto, la aceleración gravitacional. Ahora, Einstein desarrolló un método para poder describir la aceleración necesaria para hacer desaparecer el campo gravitacional. ¿Cuál fue esa idea? La de la curvatura del espacio-tiempo. Esa curvatura describe el efecto gravitacional en todo punto. Y esa curvatura reemplaza por completo a una teoría gravitacional que se utilizaba bastante hasta aquel punto. Esa teoría gravitacional era la de Newton, en donde nosotros trabajábamos con una FG, ¿cierto? La fuerza de gravitación, la fuerza gravitacional. Según Einstein, esta fuerza de gravitación no existe en absoluto. En vez de ello, ¿qué existe? La presencia de una masa que provoca una curvatura del espacio-tiempo en la vecindad de aquella misma masa, lo cual entonces, como consecuencia, determina la trayectoria espacio-tiempo que deben seguir todos los objetos que se desplazan libremente. Resulta que en 1979, un físico teórico, John Wheeler de Estados Unidos, resumió bastante bien lo que yo he dicho en una sola expresión, y esta es la frase: el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. ¿Esto qué quiere decir? Una masa deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Los objetos, por lo tanto, se mueven siguiendo aquella forma de la curvatura, debido a la masa. Lo que sentimos como una fuerza gravitacional es simplemente el resultado de que nosotros somos uno de esos objetos siguiendo una trayectoria curva en un espacio curvado. Como ejemplo de los efectos del espacio-tiempo curvo, vamos a imaginar la siguiente situación. Y este es un ejemplo de la curvatura, digamos, en la Tierra. Con respecto a dos líneas, que sería la del ecuador y la del polo. Acá tenemos dos viajeros, ¿cierto? Estos dos viajeros inicialmente, o bueno, de por sí se van a mover a trayectorias paralelas separadas por unos cuantos metros sobre la superficie terrestre. La pendiente de la trayectoria 1 tiene que ser igual a la pendiente de la trayectoria 2 para que sean trayectorias paralelas. Claro. Ahora, van a mantener exactamente una dirección fija hacia el norte. Si ambos se observan acá en el ecuador, en esta línea del ecuador, pueden afirmar que las trayectorias son exactamente paralelas. Pero ¿qué sucede? Mientras van avanzando y se van aproximando al polo norte, observan que se aproximan entre sí. La persona 1, el viajero 1, se aproxima a donde está el viajero 2, y el viajero 2 se aproxima a donde está el viajero 1, hasta que llegan a un punto en la mitad. Así podrán afirmar que se desplazaron siguiendo las trayectorias paralelas, aunque de hecho lo hicieron acercando mutuamente, como si entre ellos hubiese una fuerza de atracción. En el espacio-tiempo, esta idea se va a generalizar a cuatro dimensiones. Desde nuestra perspectiva, percibimos que los viajeros caminan sobre una superficie curva, y es la geometría de la superficie curva de la Tierra que provoca su convergencia, más que una fuerza de atracción. De manera semejante, entonces, la relatividad general sustituye la idea de fuerzas por el movimiento de objetos a través de un espacio-tiempo curvo. Acá tenemos otra ilustración. En este caso, esta es la ilustración más icónica de la relatividad general. Acá se representa como un rayo de luz se va a curvar. Esta luz proveniente de la estrella, que es una dirección entre comillas verdadera, ¿cierto? Se va a curvar cuando cuando pasa cerca del Sol. Y fue observado durante un eclipse solar en 1919, lo que confirma las predicciones de Einstein. Luego resulta que debido a este efecto, el Sol actúa como un lente gravitacional, que genera entonces una dirección, una trayectoria desviada de luz proveniente de la estrella hacia la Tierra.
¿Qué pudieron calcular? Se calculó que la luz estelar que llega a la superficie del Sol debe desviarse un ángulo de 1,75 segundos de arco. Y cuando se anunció este descubrimiento fue que la relatividad general obtuvo aún más auge y se pudo confirmar en totalidad. Pero ¿qué sucede entonces? Porque ya hemos hablado de la masa y qué tanto afecta a la masa. ¿Qué sucede si la concentración de masa, si la cantidad de masa se vuelve supremamente grande? Por ejemplo, si nosotros tenemos una estrella, es una estrella bastante grande, agota todo su combustible nuclear y se reduce a un volumen supremamente pequeño, ¿qué se va a producir? ¿Qué podría formarse ahí? Digamos que esta estrella baja y baja y baja su volumen, pero mantiene la misma masa, por lo tanto se vuelve muchísimo más denso. Cuando esa masa se concentra en un volumen supremamente pequeño, se produce una curvatura extrema que forma entonces un hoyo negro o un agujero negro. Acá, esa curvatura del espacio-tiempo es tan extrema que dentro de una pequeña distancia, a partir del centro del hoyo negro, toda la materia y toda la luz van a quedar atrapadas. ¿Cuáles serían las propiedades claves de los agujeros negros? Que no voy a profundizar mucho porque esos serán para videos posteriores. Primero, la curvatura infinita en el centro, que sería entonces lo que se conoce como singularidad, es ese concepto. Luego tenemos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar del agujero negro una vez que haya atravesado el horizonte de eventos. Y luego representa también el colapso gravitacional, como ya habíamos visto antes, de una estrella muy masiva. En conclusión, la relatividad general ahora sí se nos va a presentar como un nuevo idioma para describir el universo. Como ya habíamos visto el principio de equivalencia, la curvatura del espacio-tiempo y las consecuencias, esta teoría nos va a permitir comprender los movimientos planetarios hasta los agujeros negros. Y habiendo dicho eso, espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...